nosotros a través de su bendita palabra. Quiero que me acompañe a dar lectura al primer libro de Samuel, capítulo 3. Habla de ese momento en el cual es llamado un joven. A la letra la escritura dice de la siguiente manera, primer libro de Samuel, capítulo 3. Amén. ¿Sí lo tiene? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando el sacerdote Elí acostado en su cuarto, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel, y Samuel respondió: heme aquí. Hemos leído la historia de una situación que estaba viviendo el pueblo de Dios. No era personajes que ignoraban a Dios, eran personas que conocían quién era el Dios de sus padres. Por eso es importante que nosotros podamos cada día cumplir ese llamado y ese mandato que Dios establece en Deuteronomio 6, el gran mandamiento. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón, pero las hablarás a tus hijos y también a los hijos de tus hijos. Lo importante que es el hablarles del poder de nuestro Dios a nuestras generaciones. La Biblia registra también que después de que murió el sacerdote Josué, aquella generación no quería seguir los caminos de Dios. Fue una generación que se apartó de lo que Dios demandaba a su pueblo. Y hoy, al considerar este pasaje del capítulo 3, el llamado que recibe un joven llamado Samuel, encontramos una escena completa en donde la Biblia nos expresa la realidad de las cosas. Dice la escritura que mientras Samuel servía a Dios, el encargado del templo, el encargado de ministrar, el encargado de llevar el sacerdocio en aquel tiempo, Elí, dice que estaba preparándose para dormir. Si nosotros leemos el contexto y la historia de este hombre, fue un hombre que tenía las características necesarias para llevar a cabo un trabajo ministerial. El sacerdote Elí era una persona con responsabilidad, con un nivel espiritual reconocido delante del pueblo y de la sociedad en aquel tiempo. Pero la Biblia nos habla y nos dice que no había visión con frecuencia.
que ya había sido mucho tiempo en el cual Dios no hablaba. Algo estaba pasando en la vida espiritual de este hombre reconocido. Algo había experimentado el sacerdote Elí que lo llevó a una posición de un enfriamiento espiritual. Un hombre que ya no se veía en él la relación espiritual, cumplía con sus demandas de juez, pero esa vida espiritual de sacerdote ya no se estaba ejerciendo. Dice la Escritura que usted y yo somos nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios y lo llama a usted y a mí, aquellos que hemos conocido a Jesús. Nos dice: ustedes son real sacerdocio. El sacerdote es aquel que lleva al pueblo a la presencia de Dios. En un contexto más práctico, los padres de familia llevan a sus hijos, aquellos que tienen como responsabilidad encauzarlos en la fe. Grandes hombres de Dios que por un momento vivían en esa atmósfera espiritual en donde experimentaban lo que dice la Escritura en los Hechos de los Apóstoles, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre el enfermo y el enfermo sanará. La vida de este hombre, el sacerdote Elí, nos deja un claro ejemplo de que tenemos que cuidar, como dice la epístola de los Hebreos, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, cuidar nuestra relación con Dios. Hace alrededor de 20 años, mi mente no ha podido eliminar aquella escena que vi en el cuarto de oración. Había un joven tomado como si fuera literal aquello que expresaba Salomón, tomado de los cuernos del altar. Hay un altar ahí en el cuarto de oración. Aquel joven estaba abrazado de ese altar y él expresaba las siguientes palabras: con lloro, con gemir, con anhelo ardiente en su corazón, abrazado de aquel altar, decía: no quiero separarme de este lugar. No quiero que el mundo me separe de este lugar. Yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí. Lloraba. Yo lo vi hace más de 20 años. Aquel joven humillado en el altar de Dios. Yo imagino aquel Samuel así, con ese corazón contrito, con ese corazón humillado. Y la Biblia dice: un corazón contrito y humillado Dios no despreciará jamás.
Si tú anhelas un cambio en tu vida, si tú anhelas un despertar espiritual, si tú quieres que las cosas sean como aquel día en que te encontraste con Jesús, vuelve al altar de Dios. La recomendación de Pablo a un joven llamado Timoteo es similar. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. No dejes que se apague ese fuego. No permitas que el fuego que ha puesto Dios en tu corazón deje de arder. Jeremías, un profeta de Dios, los problemas, las dificultades, la presión social, las dificultades espirituales estaban ahogando la vida espiritual del profeta Jeremías. Y dice Jeremías: ya no voy a hablar más en tu nombre. Gracias. Porque cuántas veces doy voces, hablo y digo: violencia y destrucción viene para con ustedes porque se han olvidado de Dios. Vengo a hacer oprobio, se burlan de mí. Ya no voy a hablar más en tu nombre. En su humanidad estaba hablando un profeta que en ocasiones a través de él se hacían y se operaban milagros poderosos. Pero llegó el momento en el que Jeremías dice: ya no voy a hablar más en tu nombre, ya no. Le reclamaba a Dios y le decía: esto que está sucediendo alrededor mío no me permite acercarme a ti, ya no voy a hablar más en tu nombre. Eso es lo que decía él. Eso es lo que anhelaba su humanidad. Pero gracias a Dios que está el Espíritu Santo. Porque cuando Jeremías trataba de huir de la presencia de Dios, el Espíritu Santo lo impulsaba y comenzó a decir: no obstante, hay en mi interior un fuego ardiendo en mis huesos. Quiero sufrirlo, pero no puedo. Hay un fuego en mi interior que no me deja alejarme de ti. Es la presencia de Dios. Cuando viene la situación adversa a tu vida, cuando viene la dificultad económica, cuando viene aquello que te quiere hacer olvidarte de Dios, viene el Santo Espíritu de Dios para abrazarte con poder y decirte: yo estoy contigo. Elí enfrentó diferentes sucesos. Hoy en día la sociedad en la que nos movemos y vivimos enfrenta diferentes situaciones que pueden afectar la relación con Dios. Problemas familiares, problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas de relación con los hijos, problemas de enfermedad en la salud, problemas de economía, de falta de trabajo. En ocasiones eso viene a minar el ánimo del hombre y de la mujer de Dios. Es verdad. Cuando experimentamos sucesos que nosotros no podemos controlar, hay ocasiones en donde nuestra fe es tambaleada. El sacerdote Elí tenía un problema grave en el hogar. Sus hijos estaban haciendo lo vergonzoso. Este hombre Samuel, del cual hablamos, que Dios llamó, fue un hombre reconocido. Dice la Escritura que cuando Saúl iba a encontrarse con Samuel,
le pregunta a su siervo Saúl, le dice: oye, ¿acaso no habrá un profeta aquí en este lugar? Y el siervo de Saúl le dice: sí, hay un hombre llamado Samuel, hombre insigne, temeroso de Dios y que ama a Dios. Este Samuel que estamos leyendo, que ministraba en la presencia de Dios al momento de desarrollarse y crecer en los ámbitos de la vida normal y natural, ya con familia también. Sucede que sus hijos, en el capítulo 8 lo puede leer, se juntan los principales y le dicen: Samuel, tú ya has envejecido, pero tus hijos los has puesto por jueces. Y le dicen también: son una vergüenza. La vida práctica, la vida común en la que nos desarrollamos y movemos, traerán a nuestra vida en ocasiones situaciones que no podemos controlar. Esto es lo que estaba sucediendo. Ya no había una relación espiritual. Dice la Escritura: no había visión con frecuencia. Dice la Escritura que los que buscan a Dios, que los que de mañana buscan al Señor, a ellos hará conocer su pacto. Dios nos revela cosas. Dios nos dice: no hagas esto. Dios nos dice: no renuncies a ese trabajo. Dios nos dice: sí, da el paso y avanza. Dios nos dice: haz esto, cuidado con tus hijos, cuida tu alimentación. Dios te habla a través de la oración, pero en este momento que estamos dando lectura, no había visión. No había comunión espiritual. Se había perdido esa relación espiritual. Estamos hablando de un líder religioso, pero la Escritura nos habla a ti y a mí que somos real sacerdocio, que tenemos una capacidad espiritual de conectar con Dios a través de Jesucristo. La pregunta es: ¿cómo es que está hoy en día tu relación espiritual con Dios? Hace apenas algunos días atrás, dos compañeros de trabajo dejaron de existir. Uno hace 7 días, otro hace 10 días. Dice la Escritura en el Salmo 103: la vida del hombre es como la flor del campo, que un día es y mañana ya no es. El día que el Señor llame a su presencia a cada uno de nosotros, tendremos que dar cuenta. La pregunta es: ¿cómo está tu relación espiritual hoy en día con Dios? Dice la Escritura que Elí solamente desarrollaba su función. Es decir, lo voy a contextualizar: aquella persona que ha sido salva, aquella persona que ha conocido al Maestro, aquella persona que ha tenido la bendición de nacer de nuevo, solamente lleva su vida práctica, solamente anda por la vida, pero ya no hay comunión, ya no hay vida espiritual, ya no hay visión con frecuencia. La palabra de Dios escasea en el hogar. Sucede que una mujer llamada Ana llega con un problema real de la vida. No podía concebir. Y ahí en el capítulo 2 nos expresa cómo Ana tenía heridas en su corazón. Capítulo 2, primer libro de Samuel.
capítulo 1. Dice el verso 10, Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Era una mujer que conocía el poder de su Dios. Pero esta mujer enfrentaba las circunstancias propias de la vida. Tú y yo hemos conocido a nuestro amado Salvador Jesucristo, pero eso no nos exime de enfrentar en ocasiones dificultad. Y esta mujer es un ejemplo de lo que nosotros podemos padecer en algún momento de la vida. Ana dice el verso 10 del primer capítulo en el primer libro de Samuel: y Ana con amargura de alma oró a Jehová. En medio de esa amargura que estaba quebrantando su corazón, ella hizo lo más recomendable para aquella persona que no sabe qué hacer ante tal situación. No sé cómo le voy a hacer. Este problema es tan grande, yo no lo puedo resolver. Bueno, Ana nos explica con su ejemplo lo que tenemos que hacer. Dice que con amargura de alma, ¿qué cosa? Ana oró a Dios. Cuando usted y yo estemos enfrentando algo que está afectando el alma, el ánimo, donde se están decayendo, así como en la salud las defensas, bueno, se está decayendo el ánimo, en donde ya no podemos avanzar, la tristeza es mucha, aún en medio de eso, aún en medio de ese vendaval, aún en medio de todo aquello que venga a golpear su vida, la recomendación que vemos en el ejemplo de Ana es: como estés, como dice ese canto, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos, porque yo sé que el día de mañana la victoria está por venir. Sí, quizá en este momento yo no puedo resolverlo, aquí yo no le puedo dar solución. No, para eso tenemos al Dios de los imposibles, al Cristo de gloria, aquel que resucita muertos, aquel que sana enfermedades. Ese Cristo es el único que nos puede ayudar en medio de la amargura del alma. Joven, hombre, mujer, señorita, adulto, anciano, ora a Dios, porque ahí vendrá la respuesta que necesita tu alma. Ana oraba a Dios. Y no oraba como yo oro. Cada uno tiene su forma de orar. Y yo oro a Dios, elevo mi voz y comienzo a clamar a Él. Pero Ana no. Ana dice que solamente se movían sus labios. Entonces el sacerdote Elí, al verla, dijo: esta mujer está borracha. Estaba inclinada Ana así, mira. Pues la juzgó de loca. La juzgó de loca, dijo: esta mujer está borracha. Y va con ella y le dice: oye, despiértate. Yo imagino que pues ¿qué tanto haces? Pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios. Su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Ya digiere tu vino. Verso 15, la respuesta de aquella mujer atribulada.
Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, aunque me juzgues de loca, aunque pienses que estoy ebria. Ella le tenía el respeto que le debía y le dice: no, Señor mío, no, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No solamente el alma, hermano, no solamente lo anímico. Mire, cuando el espíritu del hombre comienza también a sufrir los estragos, dice la Escritura, el espíritu triste seca los huesos. Va más allá, no solamente de las emociones del alma, no. Cuando la tristeza comienza a adentrarse en todo el ser de la persona, recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando viene esa tristeza y comienza a adherirse en los huesos, es porque el espíritu ya está atribulado. Pero hay una respuesta favorable para los hijos de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de filo, penetra hasta partir el alma, sí, aquí en las emociones, en el cuerpo, pero también penetra en el espíritu, penetra en los tuétanos, discierne el pensamiento. Todo lo que compone a la persona es quebrantado cuando la palabra de Dios fluye. Y recibe hoy palabra de Dios, palabra de bendición, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Recibe palabra de vida, recibe palabra del Espíritu, que si hay algo que está tratando de secar tus huesos, recibe palabra de vida en medio de la muerte, en medio de la enfermedad. Recibe palabra de Dios, porque la palabra de Dios despierta. La palabra de Dios dice: Él multiplica las fuerzas. Eso es, hace lo imposible. Ese es el poder de nuestro Dios. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No tengo nada que ofrecer, Señor. Solamente ofrécele tu corazón, y Él hará con tu corazón grandes prodigios y milagros. Pedro, cuando oraba y cuando estaba preparado para presentar la palabra de Dios, dice: Señor, mientras nosotros predicamos, tú mueve tu Espíritu Santo y comienza a sanar enfermedades. Tú comienza a dar ánimo a aquel que se encuentra anímicamente muerto. Mire la palabra que dice en el verso 15. No he bebido vino, no he bebido sidra. A muchos, en medio de la tristeza, melancolía, situación difícil, se embriagan y pierden su conciencia para olvidarse de sus males y de sus problemas. Pero esta mujer no, ella no estaba borracha de vino ni de sidra, no. Lo que cantábamos, y aprovecho para pedirle a los hermanos de la alabanza que se acerquen, porque vamos a cerrar con ese canto. Derramo mi perfume. Y hoy, mientras ministraba Ana, hay relación. Mientras ministraba Ana ahí en el altar, es lo que estaba haciendo esta mujer. Mire lo que dice: soy una mujer atribulada, pero he derramado mi alma delante de Dios. ¿Qué puede estar pasando en tu vida hoy? ¿Problemas en el hogar con tus hijos como Elí, como Samuel? ¿Algún problema de salud que no te permite generar vida como Ana? ¿Qué puede estar pasando en la vida de la iglesia hoy en día? Que el Espíritu Santo, hablando en aquella visión de Juan en la isla de Patmos, le dice a la iglesia: tienes nombre
de que vives, pero estás muerto. No había vida espiritual en el contexto de la historia de Samuel, Elí, Ana. No, había muerte espiritual, no había comunión con Dios. Y lo único que te va a ayudar en el momento de la dificultad y de la prueba, porque nosotros adoramos a Dios, nos gozamos cuando todo está bien y pinta bien. Creo yo que no es difícil hacerlo, pero venir a postrarse delante de Dios cuando hay un problema pesando sobre tus hombros que no puedes con él, eso es fe. Y para que esa vida comience a cambiar de un enfriamiento espiritual a una vida victoriosa, avivada en el fuego del Espíritu Santo, hay un solo paso. Y ese paso es el altar de Dios. Yo quiero que cada uno de los que estamos hoy aquí podamos ponernos de pie mientras se prepara la alabanza con este canto que habla y dice expresamente: derramo mi perfume. El perfume que tenía aquella mujer era un perfume muy costoso. Ese perfume no se compara con tu vida. Tu vida costó sangre en la cruz del Calvario. Tu vida es un perfume que tiene un olor fragante que llega delante de la presencia de Dios. Pero hay perfumes que están tapados, los han metido en la alcoba. Ya no hay visión con frecuencia, ya no hay comunión, ya no hay vida espiritual. Y hoy el Espíritu Santo viene a hablar a la iglesia y viene a decirte: no importa cómo esté tu situación espiritual hoy, yo quiero encontrarme contigo esta mañana. Yo quiero reavivar el fuego que había un día en tu vida, que quizás las aflicciones, las luchas, las pruebas comenzaron a apagar esos carbones que estaban encendidos. Pero lo que experimentó Elías en el monte Carmelo, eso mismo puede suceder hoy en el altar. El día que tú dispongas tu corazón en el altar de Dios, fuego caerá del cielo, bendecirá tu vida, consumirá el holocausto y tu vida va a ser una vida de victoria. Yo te invito a que esta mañana te acerques al altar de Dios para encontrarte con ese Jesús que anhela encontrarse contigo. Que Dios te bendiga en esta mañana.